tertulia en la nueva normalidad, un espacio pensado para los compañeros de quinto y sexto de primaria, de Zafa Valverde, con la finalidad de comprender esta situación que estamos viviendo desde diferentes puntos de vista. Hoy nos visita una farmacéutica valverdeña comprometida con su pueblo y queremos que nos cuente cómo está viviendo esta situación desde su sector. Le paso la palabra a nuestro director para que nos la presente. Juan, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me alegro mucho de veros, aunque sean estas pestañitas pequeñitas en la pantalla. A todos mis compañeros del equipo de tercer ciclo de primaria, al curso de quinto y sexto y, como no, a Andrea, ¿no? Me da mucha alegría tenerla aquí con nosotros, porque ella, como sabéis, ha sido antigua alumna de cole, estuvo aquí, yo di clase en secundaria y creo que estuvo en toda la etapa, ¿no, Andrea? Infantil, primaria Sí, toda la y etapa. secundaria. Sí. Y ahora pues me da mucha alegría cuando voy a su farmacia y verla que está trabajando, que es farmacéutica y que está haciendo lo que realmente le gusta, ¿no? Así que, pues, mucha alegría de verla aquí y también quiero agradecerle en nombre del colegio que haya podido parar un ratito en su jornada de trabajo para atender estas tertulias en este nuevo momento del confinamiento, ¿no? En esta nueva normalidad y, y agradecerle la atención, ¿no? Y bueno, pues como soy el que abre un poco la tertulia, pues yo, Andrea, quería preguntarle cómo ella está viviendo, ya no solamente personalmente, sino a nivel profesional, esta situación tan excepcional que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, porque al trabajar en la farmacia entiendo que ha conocido de primera mano la situación con el COVID-19. Pues la verdad es que aunque ya estamos casi acostumbrados a esta situación que nos ha tocado vivir, pero fue un poco difícil al principio adaptarse, sobre todo aquí en la farmacia, que seguíamos recibiendo casi que a la misma gente que antes, pues tuvimos que poner unas medidas de protección y de separación para la seguridad de los clientes y la nuestra, que era muy importante. Y eso ha sido fundamental porque, gracias a Dios, no nos hemos contagiado. Nos hemos hecho la prueba de serología hace una semana y afortunadamente hemos dado todas negativo, con lo cual significa que hemos hecho un buen trabajo. Y ya digo, ha sido difícil porque en mi caso yo no vivo en Valverde, vivo en otro pueblo, me he tenido que desplazar hacia aquí. La verdad es que me han parado varias veces porque se han hecho muchos controles en carreteras para evitar desplazamientos innecesarios, lo cual me parece muy bien porque creo que todavía a día de hoy hay gente que no se da cuenta de lo que estamos viviendo y del peligro que tiene. Pero ya digo, ya prácticamente acostumbrado, tanto nosotros como la gente que viene a la farmacia, a esta situación. Hola, ¿cómo está siendo el trabajo de la industria farmacéutica contra la lucha del coronavirus? Pues la verdad es que está siendo bastante difícil porque a día de hoy seguimos teniendo una demanda de productos de protección, como son mascarillas, geles hidroalcohólicos, alcohol, pantallas protectoras, que hasta hace 3 meses pues no se demandaban tanto como ahora. Entonces, la industria farmacéutica ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para adaptarse a las nuevas necesidades de la gente. Y al principio pues no había ningún tipo de material. De hecho, ni casi para nosotras teníamos material, que quiero darle las gracias a Antonio porque nos donó unas pantallas protectoras cuando no teníamos prácticamente nada y estábamos de cara al cliente. Y ya digo que la industria farmacéutica ha hecho un esfuerzo enorme para intentar adaptarse a esta situación, intentar cubrir las nuevas necesidades de los pacientes, que ha sido muy difícil
porque evidentemente donde más falta hacían las mascarillas y los geles y los guantes eran en los hospitales, que por desgracia ha habido mucha gente ingresada en hospitales, y en primer lugar había que abastecer a hospitales y a centros de salud, y luego pues ya se ha empezado a mandar ese material a las farmacias. Pero mientras llegaba y no, pues ha sido una situación bastante difícil. En mi caso, que soy la que se encarga de los pedidos de la farmacia, pues me he llevado tardes y tardes llamando a proveedores, buscando por internet teléfonos de distribuidores de mascarillas y de guantes para intentar tenerlos en la farmacia, pero la verdad es que ha sido muy difícil y lo hemos conseguido, y por ahora parece que ya no hay tanto problema para conseguir este material ni ningún medicamento, porque al principio también, como la verdad es que no sabíamos muy bien en qué iba a consistir el confinamiento ni qué consecuencias iba a tener, pues la gente intentó comprar lo necesario, como paracetamol, por si tenían síntomas como fiebre, dolor de cabeza, ibuprofeno, e incluso hubo varias semanas que hubo problemas para conseguir esos medicamentos por eso, por la necesidad de la gente de tener todos los medicamentos más básicos en casa. Hola, ¿cuáles son los Hola. medicamentos sobre los que se está investigando para hacer frente al COVID-19? ¿Habrá al menos un tratamiento para paliar los efectos de la enfermedad antes de que tengamos una vacuna? Pues mira, el medicamento fundamental sobre el que se ha estudiado se llama Dolquine, que el principio activo es hidroxicloroquina. Es un medicamento que se ha utilizado siempre para la artritis reumatoide y para la enfermedad de Crohn. Pero se empezó a estudiar frente al coronavirus porque se vio que podía tener algún efecto beneficioso para tratar los síntomas. De hecho, nosotros ese medicamento lo teníamos en la farmacia antes, lo vendíamos sin problema con receta, y desde que se empezó a hacer ensayos clínicos con grupos reducidos de enfermos de coronavirus, pues ya no lo podíamos dispensar normalmente. Teníamos que venir el paciente a la farmacia, le tomábamos todos los datos, cogíamos esos datos, los mandábamos al Colegio de Farmacéuticos de Huelva y ellos nos mandaban una caja para ese paciente. Pero hace 3 días más o menos nos mandaron un comunicado que ese medicamento pues prácticamente ha fracasado el ensayo con ese medicamento, porque se ha visto que la balanza entre los beneficios y los inconvenientes, pues la verdad es que es desfavorable. Luego, el tratamiento que toda la gente está esperando y la industria farmacéutica está esforzándose muchísimo para comercializar es la vacuna, que sería el tratamiento preventivo y sería algo fundamental. Pero claro, es un proceso bastante difícil porque hay que tener muchos factores en cuenta. Hola, Andrea. Hola. Mi pregunta es, ¿cuál es el proceso para elaborar una vacuna y por qué se está tardando tanto en encontrar una? Pues mira, André, para que os hagáis una idea, desde que se descubre un medicamento o una vacuna en este caso hasta que se saca al mercado, normalmente pasan más o menos unos 15 o 20 años algunas veces. Y es un proceso muy largo porque tiene 4 etapas. La primera etapa es la etapa de descubrimiento, que no solo engloba al momento en el que el científico ha descubierto la vacuna, sino que hay que buscar de qué forma es más óptima esa vacuna, cómo tiene que ser su estructura química, qué ingredientes tiene que tener la vacuna para que sea lo más efectiva y lo menos tóxica posible, porque lo fundamental en este proceso es la seguridad de los pacientes.
Hay que ver también en qué condiciones sí se puede poner la vacuna, en qué condiciones no se puede poner la vacuna. Entonces, eso sería la etapa de descubrimiento, que dura más o menos unos 4 o 5 años, depende de los inconvenientes también que puedan surgir dentro de cada etapa. Luego vendría la etapa preclínica, que como ya sabréis ustedes, es la etapa en la que se investiga con animales. Porque hay que ver qué efecto puede tener esta vacuna en animales antes de tratarla en humanos, y sobre todo antes de tratar animales se ve todo en el laboratorio, en unas condiciones de temperatura y unas condiciones muy, muy concretas para ver frente a qué es activo la vacuna. Luego, una vez que ya estamos seguros de que esta vacuna ha dado un resultado óptimo en animales, se pasa ya a estudiar en personas. Primero siempre se estudia en personas sanas con el objetivo de ver qué efectos secundarios podría tener esta vacuna. Hay que ver qué efectos secundarios tiene en un periodo corto de tiempo y a la larga. Por eso se tarda bastante tiempo. Y luego ya, por último, se pasa a estudiar con personas enfermas del coronavirus. Primero con un grupo reducido de personas, por ejemplo, imaginaros, con hombres mayores de 70 años, por poner un ejemplo. Y luego ya pues se pasa a un grupo más amplio de personas para ver los efectos que tiene la vacuna en muchísimas situaciones. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, en bebés, en mujeres mayores de 80 años, se dan todos los casos. Y luego cuando ya ha terminado todo este proceso, se pasa a la última etapa, que ya es una etapa puramente administrativa, que es la etapa donde las autoridades sanitarias tienen que comprobar tus estudios, tienen que ver que todo lo que tú has hecho es seguro, no hay ningún riesgo de seguridad y es efectivo. Normalmente, en nuestro caso en España, las agencias que tienen que dar el visto bueno son la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento. Por eso es tan difícil sacar una vacuna al mercado. De todos modos, si tenemos la suerte de que la vacuna del coronavirus se comercialice antes, que vamos, casi seguro que va a ser que sí, es porque afortunadamente ya hemos estado en contacto con otros virus que son muy parecidos al coronavirus. Entonces sería más fácil predecir cómo se va a comportar el coronavirus en otros momentos por ejemplo, el próximo invierno, en la próxima primavera. Sería más fácil predecir cómo se va a comportar que si estuviéramos en el caso de un virus que no tuviera ningún virus parecido. El maestro José Antonio tiene una pregunta. Hola, Andrea. Hola. Bueno, más o menos lo has dejado caer el asunto de los productos más demandados por los valverdeños, pero quisiera que nos explicaras cuáles han sido realmente los que han demandado más. Pues la verdad es que esto ha ido por semanas. Las primeras semanas lo que más demandaba la gente era alcohol y geles hidroalcohólicos. Luego empezaron también a solicitar mascarillas, la verdad bastante, y a día de hoy se siguen vendiendo muchísimas. Y también las pantallas protectoras y los guantes. Sobre todo, esas 4 cosas son las que más se han solicitado en la farmacia. ¿Quizá el paracetamol también? El paracetamol, hubo un momento en el que nuestros almacenes de distribución nos pusieron un límite, no podíamos pedir todo el paracetamol que queríamos para intentar que todas las farmacias pudieran tener paracetamol. Pero luego ya se solucionó y no hubo ningún tipo de problema. Sigue sin haber ningún tipo de problema para los medicamentos básicos. Gracias, Andrea. A ti. Creo que el maestro Javier también tiene una pregunta. Sí, hola Andrea, ¿qué pasa? Hola.
Mira, yo te tengo que reconocer que a mí la nueva normalidad no me gusta nada. Yo quiero volver a la antigua normalidad, a la normalidad de los besos, los abrazos, los partidos de fútbol, los conciertos, etcétera, etcétera. Y por lo que veo, y me has dejado bastante preocupado cuando has dicho que lo de la vacuna tarda entre 15 y 20 años, me has dejado un poquito al revés. Quería que me dijeras cuándo voy a volver yo a esa antigua normalidad, si hay que esperar a la vacuna, que será lo más seguro, o cuándo crees tú que podrá ocurrir eso. Pues en realidad, a ciencia cierta, desgraciadamente, todavía no hay nada que podamos asegurar. La vacuna sería la solución. Y más que la vacuna, que es fundamental, la solución sería, pues, por ejemplo, como sucede en el caso de la gripe, que todas las campañas se puede predecir cómo se va a volver a comportar el virus en la siguiente campaña, en este caso en la campaña de invierno, que es cuando la gripe más suele afectar, y se puede fabricar una vacuna teniendo en cuenta cómo se va a modificar ese virus al año siguiente. Aunque algunas veces no es posible y algunos años pues la gripe es bastante más virulenta que el año anterior. Pero lo ideal sería, aparte de encontrar una vacuna para ahora, para este momento, poder determinar de qué forma se va a comportar este virus, si es verdad que va a seguir entre nosotros, para poder detectar cómo va a cambiar ese virus y poder fabricar una vacuna acorde a esos cambios que pueda ser lo más segura y lo más eficaz. Y la nueva normalidad, que no sabemos muy bien todavía en qué va a consistir, espero que llegue pronto, pero no se sabe cuándo empezará. Me imagino que no será suficiente cuando ya acabe la desescalada. Me imagino que habrá que pasar por bastantes más etapas. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a una realidad creo que un poco distinta a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, donde no serán posibles las aglomeraciones de personas. Habrá que esperar creo que todavía un poquito para los partidos de fútbol, para los conciertos. Pero bueno, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, la gran mayoría de la gente, aunque algunas veces solo nos fijamos en lo malo, pero me parece que saldremos airosos de todo este problema. Muchas gracias. Finalmente damos paso al maestro Antonio, que tiene una última pregunta. Hola, Andrea, y agradecidos por tu presencia en nuestras tertulias. Muchas gracias, Antonio, por invitarme. Bueno, Andrea, yo creo que tú has cumplido tu sueño, que era ser farmacéutica, y yo me gustaría hacer un par de preguntas. Piensa que estamos hablando con alumnado de 10, 11 y 12 años. Algunos están a punto de terminar la etapa de primaria. Y tú, para llegar a ser lo que eres actualmente, bueno, antiguo alumno del colegio, me gustaría que me dijera un poquito qué recuerdos tienes tú de aquel momento, de aquellos momentos, en la fase de primaria, de secundaria, pero me gustaría que ellos escucharan qué se vive o cómo se vive un estudiante universitario hasta que consigue terminar su formación. Cuéntanos un poquito anécdotas o vivencias que tuviste tanto en el cole como en la universidad. Pues la verdad, Antonio, es que del colegio guardo un muy buen recuerdo. Yo diría que he pasado los mejores años de mi vida en el colegio, y aunque cuando estás allí no te das cuenta, porque son 13 años los que estás en el colegio, yo creo que nunca llegas a conocer a nadie tan bien como se conoce a los compañeros de clase, porque los conoces en todos los aspectos posibles. Y la verdad es que es una etapa muy bonita, me acuerdo de muchas anécdotas. Yo creo que con tu hijo, yo creo que ha sido cuando más me he reído en mi vida, con todas las ocurrencias que se tienen a esa edad, donde no se tiene todavía ninguna preocupación. En clase, pues, hemos tenido la suerte de tener a unos profesores muy cercanos que nos animaban a hacer todas las cosas. De hecho, incluso me han servido muchos consejos que nos dieron en el colegio a la hora de estar en la universidad.
Tenemos mucha suerte yo por ejemplo, de haber estado en este colegio, porque en comparación, sobre todo cuando llegué al instituto, me di cuenta de que teníamos un nivel académico bastante más alto que otros centros, pero sobre todo me di cuenta que la cercanía que tienen los maestros y los profesores con nosotros en el colegio no se tiene en otros centros. Tenemos el privilegio de ser un colegio más chico y de que los profesores puedan estar muy pendientes de nosotros. Cuando llegas al instituto, pues aunque, bueno, siga habiendo muy buen ambiente. Yo estuve solamente los 2 años de bachillerato en el instituto, pero no tiene nada que ver con el colegio. Y luego en la universidad, pues la verdad es que me fue bastante bien. Fueron 5 años muy bonitos en una ciudad distinta a Valverde. Conoces a muchísima gente de otros sitios, de Andalucía, de otras comunidades autónomas. Hay que estudiar, pero es una etapa preciosa de la vida donde te pones un poco a prueba a ti, porque al principio nos da un poco de miedo cuando pasamos a una etapa distinta, pero es una etapa preciosa. Y del colegio, pues ya digo, tengo los mejores recuerdos, sobre todo en el patio, que me gustaba muchísimo hacer deporte, y he tenido unos profesores de educación física buenísimos, vamos, todos eran buenísimos, pero como a mí la educación física era lo que más me gustaba, pues guardo muy buenos recuerdos en el patio. Me acuerdo cuando jugábamos, porque yo jugaba siempre al fútbol en el recreo, jugábamos con los botes de los tetrabrí, porque no se podía jugar a la pelota. La verdad es que fue una etapa, la verdad es que perfecta. Me encanta escuchar tu testimonio, porque de alguna manera creo que puede ser un buen ejemplo de nuestro alumnado de quinto y sexto, que como te puedes imaginar ahora mismo, ellos no tienen claro el norte de dónde quieren ir, lo que quieren hacer, ¿no? Pero fijarse, alumnos, en cómo una alumna igual que vosotras y vosotros, pues se fue a estudiar, pasó a otro centro, pasó a otra etapa y consiguió terminar su formación, y el siguiente paso pues ya tenemos, trabajando, y le deseamos desde aquí que le vaya bien o requete bien, Andrea. Muchas gracias, Antonio. Andrea, gracias por estar con nosotros. Te invito a que te despidas de nosotros. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo, Antonio, por haberme invitado. La verdad que me ha dado mucha alegría poder volver a hablar con vosotros, aunque ya en mi día a día tengo la suerte de poder veros en la farmacia. La verdad es que el colegio para mí pues ha sido muy importante, porque tenemos la suerte de tener un colegio que apoya mucho los valores morales, que cuando sobre todo seáis un poco más mayores vais a dar cuenta de la suerte que habéis tenido por tener esos profesores. Y nada, muchas gracias a todos. Por lo bien que lo estáis haciendo durante el confinamiento. Algunos os veo cuando venís a la farmacia con vuestros padres, y nada, un poquito más de ánimo, que ya mismo salimos de esto. Pues gracias a ti, Andrea. Bueno, pues ya hemos tenido otra edición, en este caso farmacéutica, de la situación de confinamiento que estamos viviendo y que afortunadamente parece que vamos mejorando. Como siempre, me tengo que quedar yo en esta sala, os invito al resto a que la vayamos abandonando. Nos vemos la semana que viene.